Muy buenos días. Hoy, 9 de julio, recordamos aquel día de 1816, en que un grupo de hombres y mujeres valientes se animó a decir basta a la opresión y a soñar con un país libre e independiente. Declararon la independencia con coraje, poniendo en juego su seguridad y su futuro, porque creyeron en el derecho de los pueblos a decidir su destino. Hoy, más de 200 años después, esa independencia sigue siendo un compromiso cotidiano. Defenderla implica también garantizar la justicia, la equidad, el respeto por los derechos humanos y la solidaridad entre todos los argentinos. Significa rechazar la indiferencia, la discriminación y la violencia. Hoy nuestra patria enfrenta desafíos: la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades. Nos duele ver familias que luchan para salir adelante, jóvenes que sueñan con un futuro mejor, trabajadores que no bajan los brazos. Por eso, hablar de independencia en el presente es comprometernos a construir un país donde nadie quede afuera, donde todos podamos vivir con dignidad y con libertad. Que este 9 de julio sea un llamado a la unidad, al diálogo, a la participación, porque la independencia no solo se defiende recordando el pasado, sino también trabajando todos los días para forjar un futuro más justo, democrático y solidario. Nada más. ¡Viva la patria!